días, es un placer tenerlos aquí con nosotros para el contenido que hemos preparado especialmente para ustedes, a fin de conocer cómo el centro de datos puede aprovechar las ventajas de cloud y de edge computing. Mi nombre es Claudia Medina y colaboro en IDC. En estos momentos estamos viendo algunas instrucciones relevantes para aquellas personas que aún no cuentan audio, pueden estarlo. Mientras tanto y mientras completan ese proceso, me gustaría agradecer a Equinix por su patrocinio para realizar esta sesión y con mucho les presento a los speakers que nos acompañan este día. Jerónimo Piña, gerente de investigación de Cloud y Software en IDC Latinoamérica, y Gustavo García, arquitecto de soluciones globales en Equinix. A enriquecer un poco más esta sesión, será un placer contar con sus preguntas, comentarios y o experiencias. Las pueden hacernos llegar desde la sección de preguntas y respuestas de este sistema durante toda la jornada y la ejecución de las pláticas. Nuestros oradores, con la finalidad de optimizar los tiempos, responderán hacia el final de las presentaciones. También me gustaría comentarles que en los próximos días les haremos llegar el audio replay de este webinar vía correo electrónico para que puedan consultarlo nuevamente o bien compartirlos con algunas de sus colegas. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra a Jerónimo Piña para que podamos comenzar a conocer el contenido que les preparamos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por atender al webinar. Tocaremos muy probablemente un tema muy interesante, no solamente porque probablemente en todos sus casos han tenido ya algún tipo de experiencia de lo que hoy se conoce como transformación digital o economía digital. Más allá de este tipo de experiencias que muy probablemente todos nosotros hemos experimentado ya durante los últimos 12 a 18 meses, es el impacto que está teniendo todo esto que llamamos economía digital en lo que la plataforma tecnológica dentro de las organizaciones. Y es precisamente acerca de ello que compartir desde IDC cuál es este impacto en términos de la evolución que vemos en los centros de datos y cómo específicamente tendencias tecnológicas relacionadas a los servicios de nube, tanto pública o privada, como lo que se conoce hoy como edge computing, están impactando precisamente esta evolución de los centros de datos. Entre todos nosotros, como había comentado anteriormente, hemos experimentado o usamos algún tipo de dispositivo o realizamos algún tipo de actividad que está directamente con este entorno digital. En esta pongo algunos de los ejemplos más tradicionales, ¿no? Sea en nuestra área personal o otro trabajo, tener la oportunidad de interactuar con distintas plataformas móviles, ellas, que a nuestra vida diaria o nuestro trabajo laboral mucho más eficiente, ágil y sobre todo genera más información que a la empresa en este sentido, en la vida laboral o a distintos proveedores de productos y servicios, conocernos mejor, sea en la parte de descanso, en lo que corresponde a servicios de viaje, en temas relacionados a entretenimiento, en nuestra vida social y familiar, en las actividades relacionadas a compras, en nuestras actividades de salud y deporte. Hacemos uso de distintos dispositivos, relojes y otros dispositivos que están transmitiendo información y nos tienen, por lo menos hoy, 17 horas conectados a la semana en lo que son las redes sociales. Todo esto está impactando de manera importante no solamente nuestra vida personal, pero sobre todo la forma en que está sucediendo el análisis de la información y por lo tanto los sistemas y las aplicaciones que procesan todos esos grandes volúmenes de información y el impacto que tienen finalmente en la infraestructura. Todo el mundo digital lo que está generando además es que para el 2021, por menos el 40% del Producto Interno Bruto en América Latina se digitalice. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas van a estar encargadas de dar nuevos productos y servicios en las distintas industrias, realmente para impulsar ese crecimiento en cuanto a nuevos productos y servicios digitales que van a conformar este Producto Interno Bruto, que hablamos que es del 40% y que va a estar digitalizado. Solamente eso, sino también
que en próximos años, de hecho ya podría decirse, serán solamente métricas financieras las únicas bajo las cuales los inversionistas van a evaluar el valor de una organización. No. Ahora, con todo este impacto que está teniendo el tema de la transformación digital, hay métricas que se van a definir de acuerdo al valor de los datos que está generando una empresa, al relacionamiento que hace con sus clientes y todas las plataformas tecnológicas y de datos que se están gestionando o se están creando precisamente para poder conformar algo que nosotros llamamos la plataforma de la transformación digital. De manera que aquellas empresas que tengan esta plataforma de transformación digital mucho más ágil, armada y estratégica, ser empresas muy probablemente que van a ser valuadas mucho mejor que aquellas que no lo tengan. Ahora, todos estos ejemplos que nosotros estamos experimentando en nuestro día a día respecto a algún tema digital, en nuestra vida personal o en el trabajo, es finalmente encaminados a tres grandes rutas. Uno tiene que ver con la fusión experiencial, que quiere decir la mezcla que está sucediendo precisamente entre dispositivos físicos y digitales para mejorar nuestra experiencia como consumidores. En ese sentido, les pediría que hagamos un poco de conciencia y recordemos alguna situación en algún tipo de compra, contratación de producto o servicio, donde muy probablemente ya ha habido una mejora sustancial, solamente, por ejemplo, en el tema de servicios financieros, pero muy probablemente en otras actividades de su día a día o en la parte laboral, en donde el proveedor está cada vez más preocupado sobre cómo tener un mayor control de la experiencia que tiene con cada uno de nosotros, y por lo tanto nosotros estamos incluso más confiados de soltar más información o dar más información en la medida que los productos y servicios van a estar mejor orientados y van a cumplir realmente nuestras necesidades. Otras rutas que se están dando en todos los temas de la estrategia digital tiene que ver con la monetización de los datos, que básicamente se refiere al aprovechamiento de los datos para crear nuevos flujos de ingresos digitales y crear nuevas ventajas competitivas para las empresas. Se dijo, el tema de transformación digital es básicamente guiado por los datos. Entonces, el poder transformarlos y monetizarlos es un punto muy importante que las empresas están considerando cuando hablan sobre una posible ejecución de una iniciativa de transformación digital dentro de sus organizaciones. Y por aquellas empresas que ya han avanzado en las dos primeras rutas, en la de fusión experiencial y en la de monetización de los datos, están más bien interesadas en llegar a una escala alta de digital en lo que se refiere a su negocio. Y básicamente están buscando productos y servicios cada vez más personalizados o extra personalizados. Entonces, todas estas rutas o estas tres principales rutas realmente están trayendo beneficios importantes a las organizaciones y las empresas los están adoptando porque en el caso, por ejemplo, de la transformación de la experiencia del cliente, 66% de las empresas que hemos entrevistado dicen que les ayuda a mejorar esa experiencia precisamente con los clientes. En el caso de la transformación de la información y la monetización de la hablábamos, el 48% dice que les ha ayudado a crear una ventaja competitiva en torno de negocios actuales. Finalmente, un 48% que les ha ayudado a crear nuevos modelos de negocios. De tal manera que en cualquiera de las rutas que ustedes elijan iniciar una iniciativa de transformación digital dentro de sus organizaciones, sea para transformar la experiencia con el cliente, para monetizar la información o para cambiar el modelo operativo de su negocio, va a tener muy probablemente un beneficio importante y ahora además es muy relevante dado el entorno competitivo y de transformación que estamos viviendo en América Latina. Precisamente en ese sentido, lo que viendo en América Latina es que estamos en las etapas tempranas de madurez en esta ruta o en esta jornada de transformación digital. ¿A qué nos referimos? De acuerdo a un modelo de madurez que realiza IDC con empresas a nivel global y en América Latina, en este caso nos estamos refiriendo a 813 empresas en América Latina, que fueron dadas para ver cuál era el nivel de edición digital que tienen en cada una de sus organizaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, más del 50% de estas empresas se encuentran en las tres primeras etapas. Hay ellos que llamamos resistentes digitales, que son básicamente empresas que tienen proyectos aislados
dentro de su organización en lo que refiere a transformación digital. Es decir, han hecho alguna iniciativa, pero es una iniciativa aislada. En segundo lugar, se encuentran en un 30% aquellas empresas que se identifican a sí mismos como exploradores digitales, empresas que básicamente reconocen la necesidad de hacer una transformación digital dentro de su organización, pero no hay esa necesidad o interés conectado a la parte directiva o a los objetivos de la organización, principalmente los que son o están dentro de la agenda del director general o el CEO de la organización. En ese sentido, en esta etapa, que son los jugadores digitales, el 28%, son empresas que no solamente ya reconocen la importancia de ver un cambio en el modelo de negocios, que a través del uso de tecnologías disruptivas pueda precisamente ayudarlos a ser más competitivos, a conocer mejor a sus clientes o a crear productos y servicios personalizados, pero además tiene ya cierta alineación entre esas iniciativas. El único punto en esta etapa es que esa iniciativa o esos objetivos de transformación pueden estar todavía en el corto plazo y no de largo plazo necesariamente. Y finalmente, las dos últimas etapas, tanto el formador digital como el disruptor digital, son empresas que por un lado tienen ya todo un ecosistema y plataforma de transformación digital armada, que vamos a revisar más adelante a qué nos referimos, pero también hacen uso disruptivo de nuevas tecnologías. Aquí hay que aclarar básicamente que cuando nos referimos a la transformación digital o a la economía digital, estamos hablando básicamente de los negocios, de la forma en que las empresas en América Latina pueden hacer cambios en los distintos modelos o áreas o procesos de negocios que faciliten no solamente el ganar más financieramente, pero crea una ventaja competitiva a las organizaciones a través de cualquier tipo de cambio que hagan en alguna de las tres rutas que anteriormente mencionaba y que finalmente faciliten esa transformación a través del uso de tecnologías que en algunos casos se han llamado disruptivas. La tecnología es un habilitador básicamente de la transformación digital, no es como tal el fin básico de esa transformación. Pues que en el caso específico de lo que se llama la tercera plataforma, que es la forma en que hemos venido analizando la evolución de las distintas tecnologías a lo largo de los años, es como los servicios en la nube, soluciones Big Data y Analytics, soluciones redes sociales o de habilidad, son pilares que van a ayudar precisamente a habilitar o acelerar este nivel de madurez en la ruta o en la jornada que tienen las organizaciones de transformarse digitalmente hacia adentro de sus organizaciones. Pero son las únicas tecnologías. De hecho, a estos cuatro grandes pilares hay otras tecnologías que nosotros hemos llamado aceleradores de innovación y en donde encuentra, por ejemplo, temas relacionados a soluciones de seguridad de próxima generación. Todos sabemos que hoy el tema de seguridad es un tema bien importante dentro de las empresas en América Latina y a nivel global. Conocemos distintos casos que han ido sonando en industrias como la financiera, en donde ya no es solamente un activo más el tema de la seguridad, sino es una parte importante que puede impulsar o no negocios. Otro tema relacionado a todo lo que son las soluciones cognitivas y de inteligencia artificial, que cada vez están más inmersas en todo tipo de aplicaciones, tanto de usuario final como de negocios, relacionados a Internet de las Cosas, que es hecho de una de las tecnologías que en América Latina están creciendo rápidamente. Tenemos ahora una tasa de crecimiento anual del 2017 al 2020 pronosticada del 27.4%, más alta que la tasa de crecimiento para el mismo periodo a nivel global. Entonces, Internet de las Cosas es un punto bien importante en donde además hay casos de uso ya en distintas industrias y que va a ser parte de esto que vamos a conversar en los siguientes slides. Y otras tecnologías como robótica o impresión 3D, pero al final todo lo que llamamos tecnologías de la tercera plataforma o aceleradores de innovación son finalmente aceleradores de esta ruta de las empresas o muchas empresas, se dice por lo menos un tercio de 3,000 empresas más grandes en América Latina ya tienen algún tipo de iniciativa de transformación digital y en los siguientes 12 a 18 meses muy probablemente serán 2 tercios, que es lo que está sucediendo en otras regiones en el mundo como Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los cambios que estamos viendo básicamente en las organizaciones están haciendo además que las prioridades del negocio vayan modificándose. Si bien temas relacionados a la eficiencia, como es incrementar la productividad o reducir los costos, venían siendo dos de las principales
iniciativas o prioridades de las organizaciones durante los últimos años. Hoy estamos viendo que temas relacionados a la introducción de nuevos productos o mejores productos, servicios, el mejorar la adquisición y retención de clientes o mezclas digitales y físicas en esa experiencia del cliente, nuevas prioridades dentro de las organizaciones en América Latina. Ustedes pueden ver del lado izquierdo que en alguno de los países como es México, Colombia, Chile, Argentina o Perú, por mencionar algunos, las iniciativas respecto a dar nuevos productos y servicios, a mejorar la interrelación con los clientes o crear una plataforma físico-digital para precisamente mejorar esa experiencia con el cliente, cada vez van a estar más presentes. Básicamente va a ser, además, que la economía, según el Económico Mundial, podamos evolucionar o transitar mucho más rápido de la fase en la que se encuentra América Latina, que es una fase de eficiencia, a una fase de innovación. Ustedes pueden consultar en el Foro Económico Mundial el último índice de competitividad específico para cada uno de sus países y va a ver que en la mayoría de los países de América Latina nos encontramos en posiciones por arriba del lugar número 30. Únicamente se debe a que nos hemos estancado por mucho tiempo en lo que se refiere a la eficiencia, es decir, nos hemos preocupado solamente por incrementar productividad y reducir costos, pero no necesariamente por impulsar iniciativas que ayuden en cualquiera de estos tres siguientes iniciativas que mostramos aquí en la pantalla. Entonces, esto básicamente lo que está es que está dando iniciativas de transformación digital en muchas organizaciones, en distintos tamaños e industrias en América Latina. Evidentemente, transformación digital, también retos para las organizaciones que lo están planteando. Y de acuerdo a las investigaciones, algunos de los principales retos que se están presentando tienen que ver, uno, relacionado a la seguridad de TI y a los puntos que anteriormente comentaba. Evidentemente, al abrir mantos de conexión con el cliente a través de distintas tecnologías, de forma pone mucho más latente la posibilidad de ser atacados desde el punto de vista de seguridad TI y por lo tanto una de las preocupaciones que expresan con mayor frecuencia las empresas que están pensando en ejecutar algún tipo de iniciativa de transformación digital. A fuente, como mencionaba también anteriormente, hay nuevas tecnologías, incluso con funcionalidades cognitivas y de inteligencia artificial, que puede haber un rastreo y prevención de este tipo de amenazas y por lo tanto, aunque es un desafío importante mencionado en esta investigación, también hoy hay soluciones que lo pueden mitigar. Relacionados a las limitaciones de presupuesto, evidentemente muchas organizaciones requieren la ayuda de proveedores o socios de negocios tecnológicos y de negocios que ayuden a plantear este tipo de iniciativas o casos de negocios que ellos pueden vender internamente con sus directivos y por lo tanto poder definir un presupuesto específico para este tipo de iniciativas. Crecimiento de los datos, proyectos específicos de Internet de las cosas en donde se colocan sensores a lo largo de diferentes cientos o miles de puntos, evidentemente están generando cada vez más datos y este crecimiento de los datos está haciendo que las organizaciones también y nuevas soluciones para poder procesar y aprovechar todos estos datos para llegar a alguno de los fines de este proyecto de transformación, sea la monetización de esos datos, sea poder plantear nuevas iniciativas y soluciones en cuanto a la experiencia con el cliente, o sea, poder crear productos y servicios extra personalizados, que eran las tres rutas que al inicio comentábamos. Internos de integración de datos, la latencia de la red y problemas de rendimiento de la red, así como la capacidad y limitaciones del centro de datos, son dos puntos bien importantes que las empresas se están planteando. En el pasado, los servicios tradicionales de TI, incluyendo el tema de centros de datos, no se había tocado demasiado, pero el impacto que está teniendo todas estas iniciativas de transformación y modernización que son planteadas por las organizaciones hace necesario la revisión y cambio o la mejora de una estrategia relacionadas al tema de la conectividad y al tema específico del centro de datos, como vamos a ver más adelante. Y bueno, hay otros desafíos, como ven ustedes aquí, el tema de los ambientes multicloud o híbridos. Hoy estamos viendo en América Latina que el nivel de adopción que está sucediendo en las organizaciones respecto a los servicios en la nube está generando ambientes tecnológicos híbridos
o multicloud cuando están combinando diferentes modalidades de estos servicios en la nube pública o privada. Y bueno, otros desafíos que ustedes pueden observar aquí, pero básicamente a lo que nos referimos aquí el mensaje es que si bien la transformación digital puede ser o marcar una diferencia importante respecto a la competitividad de las empresas, también hay desafíos que observar para poder ir solucionándolos en medida que se va ejecutando esa estrategia. Y básicamente las iniciativas de negocios que ya revisamos y estas preocupaciones o desafíos que las empresas nos han expresado respecto al tema de transformación digital está generando también que las iniciativas tecnológicas o aquellas tecnologías en las cuales piensan invertir durante los próximos meses las empresas en América Latina también evolucionen. Y en esta lámina lo que podemos ver es que en el 2016, cuando les preguntábamos a las organizaciones cuáles eran las principales iniciativas de TI en las cuales iban a invertir, ustedes pueden observar que la mayoría de ellas estaban centradas en tecnologías que iban a ayudar a la empresa a reducir costos o a mejorar productividad principalmente. Temas relacionados a seguridad, a modernizar el ERP o las soluciones de aplicaciones corporativas y otras iniciativas o tecnologías. Sin embargo, en los siguientes 2 años, a llegar al 2018, vemos que además de las tecnologías que ya hemos visto que siguen mencionando, como es el tema de seguridad o modernizar el ERP o relacionados a poder implementar estrategias de movilidad, hacen otras iniciativas que están tomando cada vez mayor importancia dentro de las organizaciones, como es el tema específico de la nube pública. En este caso que preguntamos o he venido preguntando los últimos años, ustedes pueden ver en la barra color verde que cada vez más las empresas interesadas en adoptar este tipo de servicios en nube, precisamente para habilitar no solamente estrategias de transformación digital, pero también estrategias de modernización de su tecnología o infraestructura, modernización de sus aplicaciones y el poder llegar mucho más rápido, fácil y a menor costo a aplicaciones de negocios que en el pasado era imposible poder adoptar o comprar. O la infraestructura, el adopciones de Big Data y Analytics, soluciones de inteligencia de negocios y tema de las soluciones de Internet de las cosas son también iniciativas que hoy plantean que las empresas no solamente están interesadas en mejorar la eficiencia en términos de tecnología, pero también la innovación. Entonces, este punto va a ayudar indiscutiblemente precisamente a evolucionar los centros de datos básicamente a esto que llamamos la nube, Edge Computing. Y se refiere a la adopción de servicios de nube, lo que estamos viendo en América Latina está acelerando gracias a una mayor seguridad y regulación. Por lo en la mayoría de los principales países en América Latina se han estado estableciendo nuevas regulaciones o leyes y en algunos casos leyes que están exentando incluso del IVA a este tipo de servicios, hacen que los usuarios se sientan mucho más tranquilos y confiados en adquirir este tipo de plataformas tecnológicas, básicamente. Y aquí podemos ver que cuando les preguntábamos a las empresas qué porcentaje de su presupuesto total de TI pensaban asignar en el 2018 y en el 2020 a los servicios de nube pública y privada, en la mayoría de los países de América Latina tuvimos un salto importante respecto al 2018 y el 2020. En términos regionales, vemos hacia el 2020 el 44.3% del presupuesto es pensando que las organizaciones lo van a asignar entre servicios de nube pública y nube privada. Entonces, de esta forma, lo que estamos viendo que es que el tema de la nube cada vez es más una realidad en América Latina, en las distintas industrias y en los distintos tamaños. Y esto básicamente, además, tema de mayores regulaciones y mayor seguridad que pueden dar este tipo de soluciones, también se está dando algo que en años pasados no veíamos y que básicamente tiene que ver con el tipo de cargas de trabajo o aplicaciones que están llevando a la nube. Es decir, que al inicio de la adopción de este tipo de servicios de nube o demanda, eran básicamente aplicaciones de colaboración o correo electrónico lo que principalmente se llevaba a estas plataformas. Hoy, simplemente por el impacto que está teniendo el tema de transformación digital, pero además, como ustedes ya vieron anteriormente, por todo lo relacionado a la necesidad que tienen las empresas de ser más competitivas, de modernizar sus aplicaciones, de modernizar su infraestructura, están llevando aplicaciones de negocios como las aplicaciones de relacionamiento con el cliente o de marketing, las aplicaciones relacionadas a recursos humanos, a gestión del recurso humano, todo lo relacionado al desarrollo de nuevas aplicaciones, a las soluciones de ERP, a soluciones de inteligencia de negocios y de Big Data, acciones de comercio electrónico. Es decir, hoy en día lo que estamos viendo en América Latina
Latina es que en los próximos meses probablemente muchas de estas cargas de trabajo que en el pasado se pensó que solamente podían seguir corriendo en ambientes conocidos como on-premises o tradicionales, en donde la empresa compraba licenciamiento de cualquier aplicaciones, está cambiando. Hoy las organizaciones no solamente quieren irse a la nube a cualquiera de este tipo de aplicaciones por relacionados a temas financieros, reducción de costos, pero también sobre todo porque la necesidad que tienen de cambiar su plataforma y convertirla en una plataforma ágil y lista para todo el tema de transformación digital, hacen cada vez más necesario el replanteamiento de todas estas empresas respecto a qué tipo de cargas de trabajo deben de llevar o no a un ambiente en la nube. Esto quiere decir también que todo tiene que irse a la nube, pero es cierto que la nube es un facilitador importante cuando nos referimos a la competitividad y la innovación. Se debe a lo que ya mencionaba yo anteriormente, la confianza. Si ustedes observan del lado derecho, el 41% de las empresas que hemos entrevistado dicen que la confianza era por temas relacionados a seguridad, privacidad de los datos, control, transparencia y cumplimiento, son básicamente los puntos que más le interesan a las empresas cuando están pensando en adquirir este tipo de servicios de la nube pública o privada. Y del tema de la funcionalidad, es decir, esto que vimos anteriormente, antes se pensaba que solamente temas relacionados a colaboración, correo electrónico, mensajería, eran el único tipo de cargas de trabajo que se podían llevar a la nube, que ya no es así y que ahora estamos viendo el RP llevándose a la nube o migrándose a la nube o aplicaciones de comercio electrónico llevándose a la nube, son básicamente un tema de funcionalidad que los usuarios están identificando cuando están usando en un tipo de servicio bajo demanda. Y pues vienen otros temas que en el pasado eran los más importantes, como es el caso de los precios o el costo. Si ustedes observan aquí, el costo queda en un tercer lugar después de la confianza y la funcionalidad, y finalmente la flexibilidad que las empresas ven presente en adoptar este tipo de servicios de nube cuando tienen iniciativas de desarrollo de aplicaciones en tiempo real. Cierto tema, por ejemplo, de la adopción de prácticas de DevOps se ve básicamente beneficiada con este tipo de servicios en la nube, porque prácticamente están ayudando a poder gestionar y proveer de recursos de cómputo en tiempo real mucho más rápido y eficientemente al grupo de desarrolladores dentro de una organización, y por ello el número de aplicaciones y funcionalidades nuevas que están desarrollando aquellas empresas que están haciendo uso de este tipo de plataformas en la nube es mucho más ágil que aquellas empresas que continúan en plataformas on-premises o tradicionales. Todo está haciendo del lado izquierdo que veamos que el crecimiento de la facturación de los servicios de nube pública, por ejemplo, en América Latina, esté mucho más acelerado que en el caso específico de a nivel global o mundial, según las cifras de nuestros estudios de nube pública en IDC. Todo esto que confirma es la importancia que está teniendo la nube y el impacto entonces que está teniendo respecto a la estrategia que los centros de datos en América Latina tienen hoy en día. O cuando le preguntamos a cualquiera de los centros de datos o por los más importantes en América Latina, su primera iniciativa tecnológica tiene que ver sobre cómo mejorar su infraestructura relacionada a su centro de datos para poder proveer servicios de nube, ya sea interna o externamente. Básicamente a lo que nos está llevando es que si bien el tema de nube no es nuevo, tiene varios años y muchas empresas han probado y realmente adoptado un esquema de cloud first, es decir, que cada vez que piensan evaluar algún tipo de tecnología, siempre consideran a la nube. Hoy lo que está sucediendo además con todo el tema de la transformación digital es que las empresas están creando necesitan crear un contexto nuevo o una plataforma donde el centro de datos, y en esta figura que llamamos el Intelligent Core, toma un papel relevante básicamente en cualquier iniciativa de transformación digital. Quiere decir que el centro de datos, su centro de datos dentro de sus organizaciones, tiene que convertir en un elemento tecnológico inteligente que permita tanto para los procesos internos como los externos, con clientes, socios de negocio, proveedores, poder procesar y transmitir no solamente datos hacia adentro y fuera de este Intelligent Core, como le llamamos en IDC, pero además permita disparar reacciones y acciones hacia cualquiera de estos dos entornos, sea el interno con empleados, con socios de negocio, pero también hacia afuera con proveedores o clientes, haciendo uso de distintas tecnologías, como son, por ejemplo, todo lo que se relaciona a tecnologías de Internet de las cosas, sensores, los bots, que son cada vez mucho más frecuentes encontrarlos,
temas relacionados a la realidad virtual o aumentada y plataformas móviles. Todas estas tecnologías están finalmente generando una cantidad inmensa de datos que necesita ser procesada, pero ese procesamiento debe ser mucho más inteligente hacia adentro del core de las organizaciones, que nos referimos al tema de los centros de datos, que tienen que proveer distintos servicios o servicios mucho más robustos relacionados a la integración y al desarrollo de nuevos servicios precisamente bajo demanda, y hacia adentro a los procesos internos con todos los usuarios. También están generando datos y necesitan recomendaciones para poder tomar decisiones mucho más eficazmente. De manera que hacia el 2020, de las grandes empresas en América Latina creemos que habrá articulado completamente una estrategia de este tipo, una estrategia de plataforma de transformación digital para toda la organización, y es lista o en el proceso de implementar una estrategia como núcleo más inteligente o el centro de datos. Y si regamos el primer slide, en donde decíamos que las empresas que tengan una plataforma lista para la transformación digital van a poder ser evaluadas de mejor forma, este esquema que ustedes ven aquí en la pantalla se va a convertir definitivamente en un tema muy importante para todas aquellas empresas que están considerando el iniciar este tipo de iniciativas. Y solamente para todos que tengamos la misma alineación en cuanto a la definición de lo que es el Edge, que nosotros vemos desde IDC, que básicamente se refiere al cómputo perimetral que permite la entrega y recursos a personas y cosas de manera oportuna. Y mirémonos precisamente uno de estos casos de Internet de las Cosas, en cualquiera de las industrias que ustedes deseen, en servicios públicos, en agricultura, en todo el tema de servicios eléctricos, en el retail, en donde se están colocando diferentes sensores que básicamente lo que hacen es transmitir datos. Y uno de los fines importantes o básicos de cuando hablamos del Edge Computing, que permite la entrega y el procesamiento de datos de donde se están generando esos datos. De manera que el esquema de los centros de datos tradicionales cambia al pasar de un modelo centralizado a un modelo distribuido, de un basado solamente en hardware a un modelo basado en software principalmente, y hardware también, pero también en software, y básicamente lo convierte o lo pasa de un modelo rígido a un modelo mucho más flexible, en donde si bien TI tiene todavía ciertas o tiene responsabilidades importantes, incluyendo la parte del core, o lo que llamamos antes el Intelligent Core, hoy lo que está sucediendo es una convergencia cada vez más dinámica y evidente entre lo que es las tecnologías de información y las tecnologías operacionales, o básicamente del negocio y de acuerdo a la industria a la cual nos refiramos. Entonces, esta convergencia que está sucediendo está haciendo que hoy todos los temas relacionados al cómputo perimetral o el cómputo al borde o Edge Computing se están transformando también, haciéndolo cada vez más inteligente, en donde el tema de conectividad, si ustedes recuerdan cuando veíamos los desafíos que tienen las empresas respecto a la adopción o ejecución de iniciativas de transformación digital, el tema de conectividad y centros de datos es básicamente dos de los desafíos que tienen las organizaciones que están pensando en implementar ese tipo de iniciativas. Y aquí básicamente se observa eso, ¿no? Que uno de los puntos fundamentales de esa inteligencia que tiene que tener esta plataforma de Edge Computing es el poder conectar de punto a punto el de la organización o el centro de datos con los puntos finales de conexión, de manera que permitan el procesamiento de toda la información en los distintos puntos distribuidos de la red, de acuerdo al tipo de tecnología que esté usando la empresa y de acuerdo al tipo de aplicaciones y objetivos que tenga la organización. Este tema, el tema de Edge Computing, básicamente lo que está impulsándolo son temas relacionados a los tiempos de transacción más rápidos que requieren las empresas. Los clientes quieren un mejor rendimiento, están pensando implementar activos de TI con los clientes para ofrecer nuevos servicios digitales. Por ejemplo, en las tiendas de retail, el poder colocar sensores en los estantes o en aquel para poder tener un mejor gestión y administración de los inventarios o de las fechas de caducidad, en todo lo que llama de agricultura respecto a sensores para el control de plagas, o en los temas de servicios de transportación de basura o servicios de la red eléctrica o de gas. Es decir, ya hay una cantidad interesante de casos de uso en distintas industrias, por lo menos en lo que se refiere a Internet de las Cosas, que básicamente está haciendo que estén impulsando este tipo de estrategias de Edge Computing, además de otras
mencionadas aquí respecto a la exigencia que también los socios de muchas empresas que ya están haciendo este tipo de iniciativas requieren de sus otros socios, ¿no? Además de esto, podemos también contar que muchas de las cargas que están moviéndose este tipo de plataformas de edge computing tienen que ver con análisis de los datos. Este es uno de los fines principales que tienen este tipo de plataformas, que donde se está generando los datos puede ejecutar también el análisis básicamente todos esos datos para poder dar información importante y tomar decisiones en tiempo real, que es el fin importante de las empresas cuando estamos hablando de la monetización. Otros tipos de cargas de edge computing tienen que ver con el procesamiento de distintos tipos de datos, como es video, audio, imagen, temas transaccionales, de realidad aumentada, etcétera. De manera que hoy la lista de cargas que se pueden mover este tipo de plataformas cada vez es más vasta y es más el tipo de usuarios que lo están haciendo. Básicamente los beneficios, o esto lo están haciendo porque muchos de los beneficios que están viendo, o el principal es que viendo una mayor calidad en la experiencia con el usuario final. Evidentemente, para cualquiera de nosotros que asiste a una tienda de retail, por ejemplo, el que nos estén dando información en tiempo real sobre descuentos, sobre promociones, eso solamente es posible básicamente gracias a este tipo de plataformas, el reducir los costos de la red, la habilidad para entregar aplicaciones en el límite de la red, el tener gran opción respecto a conectividad, el poder reducir cuellos de botella en la red, el baja latencia para clientes locales y algunas otras características o beneficios son mencionados en nuestras investigaciones de aquellas empresas que han implementado algún tipo de proyecto precisamente relacionado al tema de edge computing. De que finalmente las tecnologías que pueden ayudar básicamente a crear este edge computing o edge computing inteligente dentro de las organizaciones son empresas que están haciendo uso de aplicaciones nativas en la nube. De hecho, las estrategias importantes que hemos detectado en las empresas es que están cada vez considerando más este tema de crear aplicaciones nativas en la nube, el crear o hacer uso de nuevas plataformas de cómputo, de los híbridos multicloud, el poder crear modelos de consumo basado en la nube y también poder considerar gestión de datos híbridos que, como ya vemos, no solamente son datos transaccionales, pero también datos no transaccionales. Tipos de usos de la transformación digital en distintas industrias, solamente en servicios financieros, que como muestra esta gráfica, son industrias en donde ya hay una gran cantidad de empresas que tienen este tipo de iniciativas en ejecución, pero otras industrias también, incluyendo gobierno, comercio, manufactura, que están haciendo uso de este tipo de iniciativas o planean hacerlo durante los 3 próximos años. La razón principal es porque creen que los va a ayudar a transformarse y seguir siendo competitivos, pero también hay empresas que quieren además convertirse en líderes en el tema de la era hiperdigital. Entonces, en cualquiera de estos beneficios que ustedes pueden ver, las empresas están buscando ya plantear ese tipo de iniciativas hacia dentro de sus organizaciones. Y para concluir, lo están haciendo porque ven que estas plataformas de transformación digital les va a ayudar a crear una visión de largo plazo hasta de cómo los datos que se están generando dentro de su entorno de negocios van a habilitar precisamente a la empresa como una empresa digital en los próximos años. Va a ayudar a adoptar nuevos modelos de consumo, tanto cloud como conectividad de punto a punto. Y finalmente son empresas que están viendo el tema de edge computing como una extensión lógica de su centro de datos. Entonces, respondiendo al cómo es el impacto que tiene cloud y el edge computing en la transformación de los centros de datos, básicamente se tiene que ver en que el centro de datos se convierte en el nuevo core o en el centro inteligente de esta economía digital que en muchos de sus casos muy probablemente ya estén pensando o ejecutando. Pues hasta aquí llega mi participación y bueno, espero que toda esta información haya sido de su utilidad. Gracias. Hola, continúo yo. Mi nombre es Gustavo Díaz. Gracias a todos por participar. Gracias, Jerónimo. Como Ide ya puso mi foto al principio de la presentación, no puedo ocultar mi edad, así que me presento un poco. Tengo 25 años ya en la industria. La primera mitad de mi carrera en departamentos de operaciones de diferentes empresas en tecnología. La segunda mitad ya haciendo arquitectura, ingeniería
servicios gestionados y demás. En este caso, ya hace un tiempo que estoy con Equinix. Estoy basado en Miami y cubro necesidades del mercado latinoamericano. Vamos a entrar un poco desde el punto de vista técnico. Tomando la exposición de Jerónimo, estamos hablando de mover nuestra infraestructura a la frontera o el edge, pero ¿qué significa eso? Eso significa de pasar de una infraestructura que era hasta el momento centralizada y rígida a un tipo de topología que sea distribuida, interconectada, ágil, flexible. El primer modelo, y en la lámina se la ve arriba a la izquierda, el primer modelo hasta ahora ha venido funcionando muy bien, pero es un diseño muy rígido, ya que tenemos un nodo central que concentra todos los datos, la capacidad de almacenamiento, la capacidad computacional y demás. Y eso realmente no se adapta a las demandas que tenemos hoy, ¿no? Tenemos más volumen de datos, tenemos necesidad de mayor procesamiento de esos datos, los tiempos de respuesta que requieren los usuarios es cada vez menor, se están incorporando una serie de tecnologías como el Internet de las Cosas que demandan tener esos datos a tiempo real. Nuestra gente de productos, de lo que sea nuestra industria, quieren que podamos entregar esos productos al mercado, los productos nuevos, lo más rápido posible. Y por otro lado, es mucho más competitivo en el tema del uso del dinero. Ya nuestra gente de contabilidad no quiere utilizar tanto el dinero en inversiones de capital, sino reemplazarlo por gastos operativos. Que indica nuestra experiencia. Una tecnología distribuida, con el caso de la que está a la derecha abajo. Se llevan, ese gran nodo central lo llevamos a nodos regionales, ¿no es cierto? Cada uno de estos nodos que llamamos edge, que llamamos frontera. Los interconectamos y al mismo tiempo vamos a ir utilizando el servicio de terceros, como las nubes, por ejemplo. Desde el punto de vista estrictamente técnico, nosotros hemos visto 3 resultados y los 3 positivos. Por un lado, vemos una reducción de costos, por otro lado, vemos mejoras en la latencia y por otro lado, un aumento en la capacidad de ancho de banda disponible. Pero estamos hablando de interconexión. ¿Y qué es interconexión? Una misión que describe muy bien el concepto de interconexión, es el despliegue de puntos de intercambio de tráfico con conexiones directas y privadas entre las partes participantes. O sea, no es conectar por internet, ya no es privado, no es directo. Estos son conexiones directas entre una parte y la otra. Para que nos interconectemos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos lograr no solamente intercambiar el tráfico, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera más rápida, más segura y mucho más escalable cuando hace falta aumentar la capacidad. Y todo empezó con el Internet. Ahí fue donde empezaron los operadores a intercambiar su tráfico. Un operador tenía que enviarle, un usuario de un operador tenía que enviarle a un email, por ejemplo, al usuario de otro operador, tenía que intercambiar el tráfico en algún lado. Luego se sumaron los proveedores de contenidos, porque estaban cerca de esos operadores de redes que estaban cerca de los usuarios finales. Luego de eso se va aumentando esta área de interconectividad y ya empezaron a aparecer los primeros ecosistemas. Y uno de ellos que es muy importante es, por ejemplo, el ecosistema financiero, donde requieren una latencia muy baja entre los sistemas de ellos para poder hacer todas las transacciones bursátiles. El último que ha agregado han sido los proveedores de nubes. Los proveedores de nubes se hicieron ubicar cerca del contenido, cerca de esos
operadores de redes. ¿Por qué? Porque los llevaban cerca del usuario final. Las empresas, y ya estamos en el último dibujo de la lámina, las empresas ahora ven la ventaja de aprovechar esa interconexión, sumarse a todos esos ecosistemas y así poder adaptarse a la economía digital que es con lo que vamos a tener que manejar por los próximos varios años. Para eso, nosotros en Equinix hemos dado un marco de trabajo para desarrollar lo que llamamos la arquitectura orientada a la interconexión. Antes, orientada nuestra arquitectura de sistemas a dónde estaban los servidores, a dónde estaban los datos. Ahora tenemos que empezar a mirar desde el punto de vista de la interconexión. La arquitectura orientada a la interconexión se basa en 4 principios fundamentales. El primero es acortar distancias entre aplicaciones, datos y usuarios. Y cuando digo usuario, son todos los usuarios. Pueden ser clientes, pueden ser empleados, pueden ser proveedores. Todos los que necesitan de alguna manera u otra consumir los datos que nosotros estamos generando. El segundo principio es regionalizar el tráfico y los servicios en los lugares a donde debería llegar. ¿Para qué? Evitar tener que ir a un lugar central, procesarlo y devolver, sino poder estar mucho cerca entre el de los datos y el consumidor de los datos. El tercer punto es los servicios de sistemas a través de ecosistemas y así poder aprovechar poder aprovechar la interconexión con diferentes proveedores, con diferentes nubes, diferentes servicios, por ejemplo, de aplicaciones a través de software como servicio. Y por último, de los datos que esté adyacente a los usuarios. Y eso cada vez va teniendo mayor impacto cuando empezamos a conversar sobre el Internet de las cosas. Pero vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Estamos hablando de nodos de fronteras, estamos hablando de centralización, pero ¿a dónde los ponemos? Y eso que les voy a contar es con un poquito de anécdota. Hace unas 2-3 semanas atrás escuché a un cliente nuestro, el CTO de empresa muy grande, es una empresa de maquinaria pesada que está el global, esta gente hacen equipos de minería, equipos de construcción y demás. Y entonces, ¿cómo hicieron ellos para ubicar zonas de fronteras? Es muy simple la solución que dio. Dijo, nos tomamos 3 mapas. En el primer mapa pusimos todas las ubicaciones propias, las ubicaciones nuestras. Estaban sus centros de producción, donde estaban sus fábricas, donde estaban sus empleados, sus oficinas. El segundo mapa ubica a todos los partners, a todos los proveedores, todos aquellos que ellos van y contratan un servicio. Los ubicaron en mapa. Finalmente hizo lo mismo con clientes y luego superpusieron los 3 mapas. Esto en ese mapa con las 3 láminas superpuestas aparecieron 2, 3, 4 zonas que tenían mayor densidad de actividad que las demás. Cada una de esas zonas es un buen candidato para poder ubicar un punto de frontera, un nodo de frontera. Para lograr todo esto, ya que obviamente empecé a incorporar soluciones de nube, empieza a ser casi inevitable. Ellos proveen todas las, no todos, pero varias de las ventajas que estamos buscando. La rapidez, escalar, no tener que invertir tanto en capital, sino poder ir pagando a medida que lo voy necesitando, todo ese tipo de servicio a demanda. Pero ¿dónde están los proveedores de nubes que nosotros utilizaríamos en América Latina? Este mapa no están indicados qué son, pero son 4, probablemente los
4 proveedores de servicios de nubes más importantes. Y como vemos, están en Estados Unidos, sin presencia en Brasil, específicamente en Sao Paulo, pero la cantidad de productos, de todos los productos que ofrecen, lo tienen en Sao Paulo es normalmente es un poco menor, es un talo de productos un poco más reducido. Como vemos, la gran mayoría están en Estados Unidos y es allí donde nos vamos a querer conectar, ¿no es cierto?, para poder utilizar la capacidad de esta gente. América Latina con Estados Unidos. Y esto es importante entenderlo. América Latina se conecta a Estados Unidos por 2 maneras distintas, básicamente. Una es, desde México, hay cable por tierra y la gran mayoría de ese cable termina en Dallas. Hay algo que también va para el lado de Los Ángeles, para el oeste, pero la gran mayoría de esos cables de fibra terminan en Dallas. Por el resto de Sudamérica, de América Central y Sudamérica, debido a todos los accidentes geográficos que tiene Sudamérica y Centroamérica, tenemos la cordillera de un lado, tenemos el Amazonas en el medio, la capacidad de fibra terrestre es limitada. Entonces basa prácticamente toda la comunicación con el resto del mundo a través de fibra submarina, de cablina, que terminan en Miami. Y justamente, bueno, es ya, ¿no?, que hacemos nosotros. Estamos en los 2 lugares, a donde llega toda la conectividad estamos nosotros. Tenemos un centro de datos que se lo conoce como Infomar, el edificio. Por ahí pasa la gran cantidad de conectividad con México. Lo mismo en Miami, de las Américas, y aquí ven las 2 fotitos, y por ahí está la conectividad de América Latina. Es decir esto, que por ejemplo, hay que está en un país de Latina y quiere comunicarse con el país vecino, supongamos Sudamérica, la probabilidad es que ese tráfico suba hasta Miami y baje hasta el país vecino. En ese sentido, ya 3 mapas, o sea, Miami y Dallas son 2 puntos de frontera que, digamos, puntos de entrada y salida de las comunicaciones de América Latina con el resto del mundo. Pero aquí les doy, que la poder ver, no vamos a cubrir todos estos números, un poquito sobre Equinix, porque probablemente no conocen quiénes somos. Somos una empresa de data center, somos la empresa de centros de datos más grande del mundo, y tenemos una gran preponderancia en los servicios de interconectividad entre nuestros data centers y las nubes. Y sin más ni más, le devuelvo la llamada a Claudia y muchas gracias por su participación. Gustavo, por tu plática también. Sin duda fueron aportaciones muy valiosas que nos dieron un panorama muy certero de lo que se están viviendo en temas de data center. Ahora, muchas gracias a todos nuestros asistentes por permanecer conectados. Ha llegado el momento de resolver las dudas de nuestros asistentes. Por favor, invito a que sigan escribiendo sus consultas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas del sistema. Y pues bueno, vamos aquí a dar pie a algunas de ellas, de las preguntas que hemos tenido. Nos preguntan una de las recomendaciones, de las preguntas que tenemos es si recomiendan mover todo el esquema de data center de Estados Unidos, por ejemplo, con algún proveedor que dé servicios de forma internacional. No es necesario. Ver si se escucha. No es necesario mover todo.
Esto no se trata de mover, no sé si se acuerdan que mostré en una de las láminas el nodo central a donde entraban todos los datos y después la parte distribuida, ¿no es cierto? El esquema distribuido. Se trata de mover el nodo central. Lo que se trata es de descentralizar ese nodo central, de distribuirlo. O sea que probablemente a veces sí conviene mover gran parte de la infraestructura, por ejemplo, a Estados Unidos, pero a veces solamente hace falta poner un nodo de presencia en Estados Unidos. O sea, largar mi red y tener un nodo privado con presencia en Estados Unidos para poder alcanzar el precio, por ejemplo, de los proveedores de nube. He contestado la respuesta, la pregunta. Gracias, Gustavo. Y en algunos casos los reguladores creen que obliguen a indicarle dónde se encuentran gráficamente los datos de nuestros clientes. ¿Qué opinas? Sí, hay, y eso varía de país en país. Hay ciertas industrias, por ejemplo, en la industria bancaria, en ciertos países ponen limitaciones en dónde pueden estar los datos. Hay ciertos países, uno de ellos, no América Latina, pero es un caso práctico, Canadá. Los bancos en Canadá no pueden tener sus datos fuera de Canadá, pero sí se puede tener dentro de la frontera del país, pero estar utilizando servicios de nubes para procesar esos datos, poder estar utilizando servicios de nube, por ejemplo, para toda la parte, el caso de banco, toda la parte de la bancaria electrónica a través de la web. O sea que sí se puede lograr una solución, aunque datos tengan que permanecer dentro del país. Gracias, Gustavo. Jerónimo, ¿nos podrías ayudar con esta pregunta? ¿En qué etapa del modelo de madurez de transformación digital se definir la plataforma y servicios que van a transitar más rápidamente al siguiente nivel de madurez? Nuria, básicamente estamos hablando de, o retiramos el modelo de madurez. En las primeras dos etapas no había una alineación entre las iniciativas de transformación con las prioridades de la organización o del área directiva. En ese sentido, a partir de la tercera etapa, en donde ya hay una unidad reconocida sobre implementar este tipo de iniciativas de transformación, es alineada a los objetivos de la organización o directiva, y además es de largo plazo, es decir, que la empresa reconoce que en los siguientes años tiene necesariamente que hacer un cambio o una transformación en alguno de los modelos o procesos del negocio para poder cumplir, sea en el sentido de una mejor experiencia con el cliente o la monetización de los datos o crear nuevos productos o servicios extrapersonalizados. Esa tercera etapa en donde necesariamente ya debería haber el planteamiento de esta plataforma de transformación digital que explicaba durante mi presentación, y en donde, bueno, la transformación del centro de datos tiene que estar también ya planteada dentro de esa plataforma. Ok, muchas gracias, Jerónimo. Y Gustavo, finalmente estamos evaluando la incorporación de servicios de nube. No ha terminado de quedar clara la idea de entregarle todos nuestros datos a los proveedores. ¿Cómo recomiendas resolver ese problema? Sí, eso es un problema bastante común. Eso no es nada raro. La solución es una solución híbrida. Cuando piensa en mover parte de nuestra infraestructura hacia las nubes, no necesariamente quiere decir mover todo hacia las nubes. Jerónimo mencionó algo durante su presentación, es con eso del el cloud first. Primero considerar una solución de nubes. No significa tener que mover todo. Entonces se puede hacer soluciones híbridas. Por ejemplo, nosotros tenemos unos centros de datos en Estados Unidos, en Virginia. Están a 1-2 milisegundos de los proveedores de nube, donde los proveedores de nube tienen sus servidores. O sea que tranquilamente se puede lograr una arquitectura en donde yo conservo mis datos dentro de mi data center, finalmente los controlo, yo proceso esos datos utilizando servidores virtuales desde las nubes. Eso es perfectamente factible. Gracias por tu respuesta. Creo que ya ha quedado un poco más claro este panorama. Bueno, pues hemos
desafortunadamente ya llegado al término de este webinar. Sí quisiera reiterarles que todas las preguntas no alcanzaron a ser revisadas dentro de este espacio. Sin embargo, sí van a ser respondidas vía email por nuestros asesores, ya sea Jerónimo o Gustavo. Y también quisiera recordarles que los próximos días les haremos llegar a su correo electrónico el audio replay de esta sesión y de las preguntas que se van a responder. Me parece que hay una pregunta más, nada más. Un segundo. Nada más revisar. Un segundo. Una pregunta. Específicamente es cómo participa Equinix en los nodos IXP de Centroamérica y América Latina. Esta me parece que la puede responder Gustavo. Sí, tenemos en este momento nodos de Internet Exchange, plataformas de Internet Exchange en Brasil y en Bogotá. La de Bogotá está vita, está dentro de 2 semanas, creo que vamos a tener el lanzamiento oficial de la plataforma de Internet Exchange en Bogotá. Pero sí, tenemos 2 puntos importantes para poder hacer peering entre distintas redes. Ya con esta pregunta, estamos ahora sí el webinar. Insisto, vía email van a ser respondidos el resto de las preguntas que no se pudieron canalizar en este momento, dado que ya estamos sobre el tiempo que teníamos planeado. Agradecemos nuevamente su participación y les invitamos a seguir colaborando. Una de las preguntas van a ser respondidas por mail, solo quisiera mencionárselas. Eso de las malas experiencias para comprobar que los servicios de nube tienen deficiencia en temas de alta disponibilidad. Y pues bueno, va respondida vía email. Bueno, pues de todo nuestra de parte de nosotros, de IDC, de Equinix, de todo, y pues bueno, esperamos verlos conectados e interactuando con nosotros en futuros webinars. Hasta luego.